Algunas teorías populares, sin base académica, sugieren que Bukele encaja con la descripción de un líder joven que traería orden o transformaría un país pequeño en un referente mundial. Nostradamus, con su lenguaje enigmático, se convirtió en el profeta favorito de quienes buscan respuestas fuera de la fe revelada. Pero, ¿por qué nos gusta tanto creer en profecías? Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. En la historia de la humanidad siempre han existido quienes buscan a los astros, o buscan en los astros, buscan en los números, en las palabras crípticas de los profetas antiguos, respuestas a los grandes misterios del destino. Nostradamus, ese nombre que evoca visiones de catástrofe y salvaciones, ha sido convertido en el oráculo de cada generación que anhela descifrar el futuro. Hoy, en pleno siglo XXI, su sombra vuelve a recorrer Centroamérica en boca de quienes aseguran que su pluma predijo el surgimiento del Salvador como epicentro del último ciclo profético de la humanidad. Y a Nayib Bukele, sí, como el elegido de los tiempos finales. ¿Será verdad o será que, como tantas veces en la historia, la necesidad de creer en algo extraordinario nos lleva a ver señales donde solo hay casualidades? ¿Qué dice la fe auténtica? La que se apoya en la palabra de Dios y no en los acertijos del hombre. Acompáñeme, querido hermano paisano salvadoreño, en este viaje por el misterio, la razón y la fe. Vivimos en una era de sobreinformación, donde cada noticia se viraliza en segundos y los rumores crecen como la espuma. Y la figura de Nostradamus, lejos de desvanecerse en el olvido, se reinventa en cada generación. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos buscando certezas en medio del caos? ¿Y por qué nos seduce la idea de que alguien hace siglos ya sabía lo que hoy estamos viviendo? Pero la fe cristiana nos invita a mirar más allá del misterio y abrazar la verdadera, sencilla y transformadora del Evangelio. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus, que vivió entre 1503 a 1566, fue un boticario y astrólogo francés, famoso por su libro Les Prophéties Quartetas Poéticas, que supuestamente predicen eventos futuros. A lo largo de los siglos, se le ha atribuido la anticipación de hitos como la Revolución Francesa, el ascenso de Hitler, el asesinato de John F. Kennedy y los atentados del 11 de septiembre. Muchos usuarios de plataformas en redes sociales han intentado vincular las enigmáticas cuartetas de Nostradamus con el ascenso y estilo de gobierno de Bukele. Algunas teorías populares, sin base académica, sugieren que Bukele encaja con la descripción de un líder joven que traería orden o transformaría un país pequeño en un referente mundial. Pero el propio Nayib Bukele ha utilizado la figura de Nostradamus de forma irónica. En diciembre de 2020, publicó en redes sociales que ciertos eventos políticos en El Salvador no requerían ser Nostradamus para ser previstos, sugiriendo que eran consecuencias lógicas de la situación del país y no fruto de una visión profética. Desde la antigüedad, el ser humano ha sentido una atracción casi irresistible por los misterios del porvenir. Los oráculos griegos, los chamanes de América y los profetas de Israel, todos compartían una función: ofrecer esperanza o advertencia, consuelo o temor. Nostradamus, con su lenguaje enigmático, se convirtió en el profeta favorito de quienes buscan respuestas fuera de la fe revelada. Pero, ¿por qué nos gusta tanto creer en profecías? Porque la incertidumbre nos asusta, porque al dolor de la historia nos hace desear garantías de lo que se viene será mejor, porque en el fondo anhelamos sentirnos parte de algo grande, de un plan cósmico que nos redime desde el anonimato. El atractivo de las profecías radica también en su ambigüedad. Cada quien interpreta lo que quiere escuchar. ¿Cuántas veces hemos visto que un mismo texto profético
se adapta a distintos eventos, países y personajes. Es como si el ser humano necesitara cada cierto tiempo alimentar su esperanza con nuevas promesas, aunque sean vagas e imprecisas. Sin embargo, la fe cristiana nos enseña que el futuro está en manos de Dios, no de los hombres. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La obsesión por los secretos y los códigos es muchas veces una trampa para desviar nuestra mirada de lo esencial. El presente, el trabajo, la fe viva y sobre todo la historia nos demuestran que cuando el pueblo se obsesiona con adivinar el futuro, olvida construir el presente. Así es como dejamos de sembrar, de educar y de amar, esperando que una profecía ajena nos resuelva la vida. Basta a cada día su propio afán. La narrativa que circula hoy es tan viral en redes sociales y es tan seductora, porque habla de volcanes, de eclipses y de aves nacionales, y de cifras que suman y restan hasta encontrar coincidencias asombrosas. Habla de un país pequeño con nombre sagrado y de un líder joven con mirada penetrante, de señales en el cielo y en la tierra. Pero, ¿cuánto de esto es real? ¿Cuánto es una interpretación forzada? La historia está llena de ejemplos en los que las profecías se cumplen, solo porque alguien, después de los hechos, acomoda los textos a su conveniencia. ¿De verdad creen ustedes que Nostradamus escribió sobre El Salvador y sobre Bukele, sobre el Bitcoin y sobre volcanes y eclipses? ¿O más bien estamos ante una lectura selectiva, una reinterpretación que busca alimentar la esperanza o el ego nacional? La fe cristiana nos advierte contra estos excesos. No prestéis oído a los sueños que soñáis, porque profetizan falsamente en mi nombre. No los envié yo, dice el Señor. La fascinación por la numerología y las coincidencias simbólicas nos pueden llevar a perder el sentido crítico. Es fácil dejarse llevar por relatos que mezclan fechas, nombres y símbolos hasta construir una narrativa mágica. Pero la verdad no necesita adornos. El Salvador es especial por su gente, no por la cantidad de letras en su nombre o por la supuesta predestinación escrita en versos crípticos. Cuando convertimos a los líderes políticos en figuras mesiánicas o cuando buscamos en la numerología y en los símbolos la confirmación de nuestra grandeza, corremos el riesgo de caer en una forma moderna de idolatría. El Salvador no necesita ser el epicentro profético de la humanidad para tener dignidad. Nayib Bukele no necesita ser el elegido de Nostradamus para ser un buen presidente. La verdadera misión de un pueblo no se encuentra en los acertijos de un profeta francés del siglo XVI, sino en la fidelidad diaria al trabajo, la justicia, la solidaridad y la fe. El mismo Jesús, cuando le preguntaron por señales y prodigios, respondió lo siguiente: Esta generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. La idolatría moderna no solo se manifiesta en la adoración de imágenes, sino en la elevación de figuras públicas al rango de salvadores. El riesgo es perder la capacidad de autocrítica y depositar toda la esperanza en un solo hombre, olvidando que el cambio verdadero surge de la comunidad y la perseverancia. Recordemos que la historia está llena de ejemplos de naciones que cayeron en el error de endiosar a sus líderes, solo para descubrir demasiado tarde que ningún ser humano puede cargar con el destino de un pueblo entero. La grandeza de El Salvador está en su gente humilde y trabajadora, no en la fama internacional ni en los discursos grandilocuentes. Sumar letras, dividir fechas y buscar patrones en los volcanes y en los eclipses, todo eso puede sonar fascinante, pero no es ciencia ni fe. Es en el mejor de los casos entretenimiento, en el peor superstición. La numerología está de moda hoy. Es un arte de acomodar los datos hasta que digan lo que uno quiere escuchar. El Salvador suma 33. Podríamos encontrar cientos de países, ciudades o nombres que sumen números mágicos. Si lo intentamos lo suficiente, Bukele nació bajo el signo de León. Los volcanes forman constelaciones. El Bitcoin es el nuevo oro profetizado. La fe cristiana no enseña a no buscar en los números lo que solo se encuentra en la verdad revelada. No os hagáis adivinos, ni creáis en agoreros.
El futuro se construye con trabajo y fe, no con fórmulas secretas. La obsesión por la numerología puede llevarnos a perder el rumbo. En vez de invertir tiempo y en vez de sumar letras o buscar patrones en los astros, deberíamos invertirlo en educar a nuestros hijos, en cuidar a los ancianos, en servir a la comunidad, y la verdadera magia está en el amor y en el esfuerzo cotidiano. Eclipses, alineaciones planetarias, halos lunares y luces misteriosas. El cielo siempre ha sido fuente de asombro y de temor, pero la ciencia nos ha enseñado a leer estos fenómenos como parte del orden natural, no como mensajes cifrados de un destino oculto. ¿Puede Dios hablar a través de la naturaleza? Por supuesto, pero su mensaje no es confuso ni reservado a unos pocos iluminados. La verdadera revelación es clara, universal y siempre apunta a la conversión, no a la vanidad nacionalista. La Biblia está llena de señales, pero todas ellas tienen un propósito: llamar a la fe, a la conversión, al amor, no a la idolatría ni al orgullo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero nunca para que adoremos a los líderes, ni para que creamos que un país es más elegido que otro. La maravilla del universo es un recordatorio de la grandeza de Dios, no de la pequeñez del hombre. Cada eclipse y cada cometa y cada fenómeno astronómico debería inspirarnos humildad y gratitud, no orgullo ni superstición. La verdadera señal es la vida misma, el milagro cotidiano de existir. Nayib Bukele es sin duda un líder carismático, un presidente que ha transformado la política salvadoreña y que ha despertado esperanzas profundas en millones. Pero se ha convertido en el elegido de las profecías. Es peligroso, injusto y contrario a la fe. Ningún ser humano debe ocupar el lugar de Dios. La historia está llena de líderes que, embriagados por la adulación, terminaron creyéndose enviados divinos. El verdadero cristiano sabe que la salvación viene solo de Dios, no de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. El Salvador tiene futuro, sí, pero ese futuro no depende de profecías, ni de eclipses, ni de numerología. Depende de la capacidad de cada salvadoreño para trabajar, para ser honesto y para amar a su prójimo, y desde luego, para confiar en la misericordia de Dios. El mesianismo político es una trampa peligrosa. Cuando creemos que un solo hombre puede salvar a toda una nación, olvidamos la responsabilidad personal y colectiva. La historia nos enseña que los verdaderos cambios sociales surgen de la participación activa de la ciudadanía, no de la pasividad ni del culto a la personalidad. Es fácil dejarse seducir por la idea de que nuestro país es el elegido, el centro de la profecía y la nueva Jerusalén. Pero la fe auténtica nos llama a la humildad, no al orgullo. Jesús mismo nació en un pueblo pequeño y despreciado, y nunca buscó la gloria de este mundo. El Salvador es grande no porque Nostradamus lo haya escrito, sino porque su gente es valiente, trabajadora y solidaria. Porque ha sabido resistir la adversidad y mantenerse en pie, porque a pesar de todo sigue creyendo en la esperanza. El verdadero milagro no está en las señales del cielo, sino en el corazón de cada salvadoreño que día tras día se levanta a luchar por un futuro mejor. El orgullo nacional puede ser un motor para el desarrollo, siempre y cuando no se convierta en soberbia. La verdadera grandeza de un país se mide por la honestidad de su gente, por su capacidad de perdonar y de construir puentes y de soñar juntos. No caigamos en la trampa de creernos superiores por interpretaciones ajenas. Seamos humildes, agradecidos y solidarios. Los cristianos creemos en la profecía, sí, pero en la profecía que viene de Dios, no en la de los hombres. Creemos en la esperanza, pero en una esperanza basada en la fe y en el amor, no en los acertijos y en los códigos secretos. El futuro del Salvador de Bukele es de cada uno de nosotros. Está en las manos de Dios, pero Dios no quiere que nos quedemos esperando señales. Nos llama a trabajar y a construir y sobre todo a servir. La fe sin obras es muerta. Nostradamus puede haber escrito muchas cosas, pero el verdadero profeta es aquel que, como Jesús, llama a la conversión y a la justicia y a la misericordia, no a la idolatría ni a la vanidad. La fe que salva es la fe que vive en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo honesto y en la ayuda al necesitado.
No esperes que un profeta extranjero te diga lo que Dios ya te ha revelado en el Evangelio. La verdadera profecía es la vida. Se ofrece el perdón que se da, la esperanza que se construye con cada acto de amor. Hermano salvadoreño, no dejes que el humo de las profecías ajenas te nuble la vista, ni que los números te distraigan del trabajo y la fe. El destino del Salvador no está en los versos de Nostradamus, ni en la sombra de ningún líder, sino en el sudor de su gente y en el amor de Dios. Las profecías verdaderas. Que este 2026 sea el año en que dejemos de esperar milagros escritos y empecemos a construir milagros reales. Justicia, paz, solidaridad, honestidad y sobre todo esperanza. Que nadie te robe la esperanza ni te venda humo disfrazado de destino. Nuestro país es grande porque su gente se levanta, lucha y ama, y porque al final del día, el único Salvador que nunca falla es Cristo Jesús. Que este 2026 sea el año en que la fe y el trabajo nos lleven a la verdadera profecía, la de un país que se levanta no por magia, sino por convicción y esperanza. El futuro no está escrito en las estrellas, ni en los cuartetos de un profeta francés. El futuro se escribe cada día con tus manos, con tu fe y con tu amor. Y eso, hermano, es el mayor milagro de todos. Que Dios bendiga El Salvador y que nunca olvidemos que el verdadero Salvador es Cristo Jesús y que la verdadera profecía se cumple cuando vivimos en justicia, en paz y en amor. Feliz año 2026. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.